El presente curso se llama Impacto del Cambio Climático y lo coordina la doctora María Virginia Sillas Moreno y su servidor, doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Eh, Estimados compañeros, reciban un cordial saludo. Hoy iniciamos nuestro curso Impacto del Cambio Climático. Somos la doctora Virginia Sillas Moreno y su servidor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, que somos los profesores del curso. Este curso va a tratar sobre procesos técnicos, legales, políticos y económicos en algunos elementos relacionados al impacto de cambio climático a diferentes niveles. Y la idea es que identifiquemos soluciones de corto, mediano y largo plazo asociado a nuestras comunidades. El curso consta de 11 semanas. El módulo uno está programado para la semana 1 a la 3, el módulo 2 de la semana 4 a la 5. Esto está con detalle en la plataforma de Canvas y cualquier cosa, siempre estaremos en comunicación para que las fechas y las actividades se vayan cumpliendo en tiempo y forma. El módulo 3 va a ser de la semana 6 y 7, del 25 de mayo al 7 de junio. El módulo 4 será de la semana 8 a la 9, del 8 al 21 de junio, y la semana 10 y 11, del 22 de junio al 5 de julio. Cada clase, cada sesión va a estar grabada para que ustedes posteriormente tengan acceso a toda la información que aquí se va tratando y además van a tener espacios para nuevas fuentes de información. Les recordamos que toda la información que sea de su interés, artículos científicos, libros, programas, los pueden solicitar a través de la plataforma del TEC de Monterrey en la sección de bibliotecas y ustedes tienen prácticamente atención todo el tiempo. Entonces, existen nuevas informaciones que se van generando día con día de todos estos procesos del cambio climático y de sus impactos. A manera de resumen, les muestro las fechas próximas. Vamos a tener una participación de un rally virtual, la clase activa de hoy, que es la bienvenida, y del módulo uno. Vamos a tener un cuestionario para ver qué sabemos de las cosas. Y el 3 de mayo, pues debemos entregar la primera actividad, que es realizar un pequeño video sobre el medio ambiente. El jueves 7 de mayo tenemos una segunda acción de clase activa y vamos a ver medio ambiente y actividades humanas o antropogénicas. El 10 de mayo vamos a tener una tarea que se entrega, pero como es día de asueto, ustedes lo van a poder entregar en la semana. Y que es sobre la biodiversidad y el efecto humano que está cambiando eh, la presencia-ausencia de la biodiversidad en el planeta. Entonces, esto los vamos a ir viendo poco a poquito y les voy a ir dando materiales que nos permitan avanzar. Cada día necesitamos mayor cantidad de energía para poder realizar nuestras actividades. Todas las actividades que realizamos necesitan energía. Y esta demanda de energía ha aumentado como nunca, ¿sí? Como nunca se había visto antes. Y por ejemplo, para producir esa energía utilizamos carbón. Y más o menos para que nos demos una idea, en el mundo se consumen 22 millones de toneladas métricas de carbón día tras día. Si utilizamos a la isla de Manhattan como un modelo, prácticamente cubriríamos la mitad con el carbón que se utiliza día con día. De petróleo, por ejemplo, equivale, lo que consumimos equivale a llenar una alberca olímpica en fracciones de segundo, tanto como 92.7 millones de barriles día con día. Y esto prácticamente pues, genera un desbalance.
de gas natural también consumimos un volumen muy cuantioso, que equivale a 1 km cúbico cada 2,5 horas, o bien 1 milla cúbica cada 11 horas. Y esto, al igual que los otros dos combustibles fósiles, es día con día, día tras día. La energía que viene de proyectos renovables están creciendo rápidamente, pero aún a pesar del crecimiento esperado para el 2030, seguimos usando combustibles fósiles. Más del 70% de la energía viene de combustibles fósiles. Entonces, realmente necesitamos una cantidad muy grande de combustibles fósiles. Y, por ejemplo, generamos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. 1 tonelada métrica de dióxido de carbono equivale a una esfera de 10 metros de diámetro. En el 2012 agregamos 1.237 toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera. Básicamente cubriría en una milésima de segundo no solo el edificio de Naciones Unidas, sino todo Manhattan. Esto es 107 millones de toneladas de dióxido de carbono día tras día tras día. ¿Por qué es importante? Porque ya generamos un desbalance acumulado de 1 trillón de toneladas métricas de carbono. Y eso es muchísimo, porque el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que atrapa la radiación incidente del Sol y ayuda a calentar el aire del todo el planeta. Y entonces la idea es que el incremento en el aire de la atmósfera del planeta no exceda los 2 grados centígrados. Y se han venido trabajando diferentes opciones de captura de carbono y de mejorar el uso de los combustibles fósiles. La idea, como les digo, es no excederse en 2 grados centígrados la temperatura y pues a través de la captura de carbono, como la recuperación de los ecosistemas y el metabolismo de los océanos, nos puede ayudar a capturar carbono y a reducir la temperatura de todo el planeta. Esto es parte de la solución planteada, pero el planteamiento es asimétrico. Hay países que emiten mucho, hay personas que emiten mucho y a veces las pequeñas soluciones pueden ser una alternativa viable. Este video se desarrolló en el 2020 con datos recientes y es apenas como una entradita de lo que hacemos en esta parte. ¿Por qué? Miren, esto es el resumen de la generación de electricidad en el 2024. Estamos en el 2026. 2025 está en desarrollo. Por eso les muestro el año que ya se terminó de evaluar. Y lo que podemos observar aquí es que en India, la mayor parte de la producción de generación de energía viene del carbón, 73,4% de carbón, 3,3% de gas natural, el 0,2% viene del petróleo, 20,5%, que es bastante, viene de renovables, y sí, tiene nuclear, 2,6%. En China, por ejemplo, eh, el registro fue de 58,4% de carbón, 3,2% de gas natural, petróleo 0,1% y renovables 33,9%. Igual tiene nuclear 4,4%. En Estados Unidos se sigue usando carbón 15,6%, de gas natural 42,6%. Observemos la importancia del gas natural en Estados Unidos. La parte de petróleo 0,7%, ¿sí? El 23,3% viene de renovables y de nuclear 17,9%.
En la Unión Europea, pues, se consume menos carbón, 10,7%, de gas natural 15,6%, de petróleo 1,5%, de renovables 48,7% y de nuclear 23,6%. Que si ustedes ven en este ejemplo de países, por ejemplo, India, ahora es el país más densamente poblado y le ganó a China hace 2 años. Ya somos 8,000 millones de personas en el planeta. Hay una variación, porque unos dicen que son 8 8,400 millones de personas en el planeta y otros dicen que por la pandemia y todo eso posiblemente haya disminuido. Pero lo que es un hecho es que la India en población ya rebasó a China y la población es inmensa. En el promedio mundial, lo que vemos es que el carbón sigue siendo bastante importante, 34,5%, gas natural 23,5%, petróleo 2,4%, renovables, pues ya hay cambios sustanciales, 32,1% y nuclear 9,1%. Hay un dato curioso. Francia, hace muchos años, en el 65, la cantidad de energía que utilizaba era en su mayoría nuclear y era el equivalente a lo que consumía México en el 2020, es decir, recientemente. Pero ellos en su diseño, pues prácticamente le apostaron más a la nuclear. En México hay nuclear, está Laguna Verde, que ha tenido altibajos, pero es una forma de generación de energía. La NASA ha hecho modelos para saber en qué parte del mundo se emite CO2, en qué concentración y cómo a través de cierto seguimiento con marcaje satelital podemos ver la distribución del CO2 generado en una parte del mundo y cómo se distribuye en la troposfera, que son estos 20 kilómetros de espesor que se ven en estas líneas, ahorita lo van a ver. Podemos ver fluctuaciones que van de 390 partes por millón en volumen a 408 partes por millón en volumen. Les voy a pedir que observen la fecha de esta representación. Corre video. Es una forma que se trabaja en una supercomputadora y se puede ver el comportamiento del dióxido de carbono y cómo se mueve, cómo se desplaza este gas en la troposfera, específicamente en los primeros 20 kilómetros de la cubierta de gases que rodea la Tierra. Y combinan satélites como el OCO2 satélite y unos modelos de alta resolución del clima, porque el clima nos permite identificar el desplazamiento de las corrientes. Y entonces esto genera una vista en tercera dimensión del desplazamiento del dióxido de carbono en la troposfera a través del mundo. Esto nos genera diferentes preguntas críticas sobre cómo es posible que teniendo bosques y todo eso, la concentración pues haya alcanzado topes increíbles. Y como esto es un gas de efecto invernadero, prácticamente influye en el derretimiento del polo norte y del polo sur. Entonces, esa parte que la NASA está modelando nos permite ver esa dinámica cinética de las moléculas de los gases que se van desplazando de Estados Unidos al Atlántico, al Pacífico, al Índico, de China, de Medio Oriente, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia. En cada país donde se
se produce energía o donde se utiliza un automóvil está emitiendo CO2, donde prendemos una estufa. Y a eso agreguémosle más de 8.000 millones de personas que estamos respirando y que exhalamos CO2. Entonces, es increíble este modelaje porque se logró hacer en tiempo récord y ustedes van viendo cómo cambia, pero este modelaje tiene un límite y obviamente requiere muchas supercomputadoras. Y este nada más es de un periodo cortito, del 2015. Si nosotros tomamos al presente como cero y decimos, ¿cómo era la concentración de dióxido de carbono hace miles de años? Podemos iniciar hace 650.000 años. ¿Por qué? Porque algunos científicos se han dado a la tarea de hacer pozos donde en los casquetes polares usan un taladro para sacar tubos de hielo, que son muestras de hielo, y que esas muestras de hielo adentro, en su interior, tienen atrapadas burbujas de aire. Y entonces podemos saber con ciertos elementos y ciertos equipos, hace cuántos años quedó atrapada esa burbuja en ese hielo perpetuo y qué concentración había de dióxido de carbono hace miles de años. Entonces, hay centros de investigación que nos permiten apreciar este proceso. Esta es la concentración expresada, con la concentración de dióxido de carbono expresada en partes por millón en volumen. Y podemos ver que inicia hace 650.000 años, perdón, con una concentración de 180 partes por millón en volumen, y los picos máximos andan rondando los 285 partes por millón en volumen. Esto es muy importante porque es la manera en cómo han ocurrido las glaciaciones y está asociado a muchas cosas este desplazamiento de CO2 en la atmósfera. Pero qué curioso, Arrhenius hace ya más de un siglo dijo, eh, al aumento en la concentración de CO2 corresponde un cambio en la temperatura y esa temperatura que se exprese en Fahrenheit, en centígrados o en otra escala, tiene el mismo comportamiento que el aumento en la concentración de CO2. Y aquí es donde se cumple la tercera ley de Newton que dice, a toda acción corresponde una reacción en sentido inverso y con la misma intensidad. Entonces, lo que quiere decir es que cuando nosotros aumentamos la concentración de CO2 en el aire de la atmósfera, aumenta la temperatura. Entonces se han desarrollado diferentes estudios que nos permiten apreciar que el CO2 es un gas de efecto invernadero y que tiene un potencial de calentamiento global de 1 unidad. El metano es un gas de efecto invernadero y tiene un potencial de calentamiento global de 28 unidades. Los óxidos nitrosos tienen un potencial de calentamiento global que está en 298 unidades. Los clorofluorocarburos, perfluorocarburos y halofluorocarburos tienen potenciales de calentamiento global diferenciales que van de 125 unidades a 15.000. Pero a diferencia de los gases que mencioné antes, como el metano, como el CO2 y como el óxido nitroso, resulta que los clorofluorocarburos que hemos diseñado nosotros, que son construidos por los humanos para generar refrigerantes y otro tipo de efectos, tienen potenciales que lo menos que afectan son 125 unidades
y se van hasta 15,000. Y hay otro gas que se llama hexafluoruro de azufre, y este gas, que es un fluido dieléctrico que se utiliza como refrigerante en computadoras, en celulares, en transformadores, tiene un potencial de calentamiento global de 25,000 unidades. Entonces, prácticamente lo que hacemos nosotros genera un desbalance en la naturaleza, eh, un desbalance crítico. Entonces, aquí lo que observamos son 650,000 años hasta el presente, que es el cero. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? De acuerdo a lo que vimos en los videos anteriores y todo esto, estamos viendo comportamientos atípicos. Las concentraciones actuales ya rebasan las 400 partes por millón en volumen. Es decir, de la concentración de 180 prácticamente tenemos el doble. Y la de 290, pues prácticamente tenemos un porcentaje muy alto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que seguimos con cierto comportamiento y se espera que en los próximos 45 años lleguemos a 600 partes por millón en volumen. Este gas de efecto invernadero, este CO2, es un amigo porque es como un suéter. Nos da cobijo y permite que la temperatura promedio de la atmósfera del planeta fuera de 15 grados. Después subió a 17 y ahora está cerca de los 20 grados centígrados. Entonces, eso nos genera pues otro desbalance. Esta imagen es de una página que se llama CO2 diario, y en esta página podemos ver la concentración de dióxido de carbono. Les puse la fecha del 22 de abril porque ayer fue 23 y todavía no tenía el resultado. Hoy es 24. Y, y yo de repente me confundí con días. Pero bueno, en el 22 de abril de este año, 2026, alcanzamos una concentración de 432,24 partes por millón en volumen. 432. El año pasado, el mismo día, fueron 430. Es decir, volvimos a subir la concentración de CO2. Y en otras fechas históricas, por ejemplo, en febrero del 2025 alcanzamos 427 y en febrero del 2024 424. Estas concentraciones ya se salen pues, del contexto normal. O sea, ya en esta gráfica, pues ya estamos por acá arribita, ¿sí? 430 partes por millón en volumen. Es decir, volvemos a romper todo el balance natural. Para términos políticos, hay un detalle clave que dicen todos los políticos que cuidemos que la temperatura no se exceda en 2 grados centígrados. Y entonces muestran estadísticas bien hechas, muy contundentes, que hacen referencia a que el incremento neto en la temperatura es de 1,55 grados centígrados. Pero hay una ligera discrepancia. Y la frase, o sea, está bien hecha, el aumento de 1,55 es neto, ya, o sea, eh, es lo que es, pero el periodo que se utiliza como punto de referencia para negociar es el periodo de 1880 a 1920. Y resulta que eso fue, tomamos como referencia 1920, ese periodo que están utilizando para negociación ocurrió hace 106 años, ¿sí? Entonces, por eso encontramos diferencias térmicas muy importantes. Y porque además, bueno, por ejemplo, de la Columbia, en Canadá, en British Columbia, en la Columbia Británica,
En el 2021 se alcanzó una temperatura de 49,6 grados centígrados por varios días, pero dividido entre el promedio de todos los demás días, pues prácticamente no se excedió del 1,55 del promedio mundial. Entonces, se pueden enmascarar los números, pero los hechos nos dicen otra cosa y el periodo político para las negociaciones corresponde a 1880-1920. Es decir, estamos contando 106 años de diferencia para las negociaciones internacionales. El panel intergubernamental sobre cambio climático, eh, las Naciones Unidas y Medio Ambiente, tienen una perspectiva que se resume a grosso modo en este video. Y hay iniciativas locales que han marcado pautas. Vamos a ver qué nos dice esta iniciativa. Solutions are and why it's so important to go far, quickly, together. Es la oportunidad que tenemos todos de hacer lo correcto y de regresarle a la tierra con respeto lo que nos ha dado. That's what the climate project is all about. And changing our whole way of living, that's going to be a big challenge. De frenar el consumo, de empezar a vivir con más salud, con menos cosas que comprar. Creo que la mejor forma que uno tiene para combatir cualquier problema es con la sabiduría, y creo que lo que la gente viene a buscar a este entrenamiento es justamente eso, poder saber de primera mano de qué se trata, tratar de entender cuáles son las soluciones posibles. Enfrentar el desafío del cambio climático global. La única forma de revertir este efecto es realizando un proyecto dominó, donde todos empezamos a transmitir un mensaje para que empecemos a crear conciencia. Make specific changes in places where you live. Y esta es una forma concreta de actuar respecto del tema de cambio climático. Para estar conscientes de lo que está pasando y una vez conscientes, tener la emoción, la pasión y el compromiso. The question is whether we are ready to do anything or we just talk about it. Y pensar que no está peleado el mundo de la conciencia ambiental con cualquier industria. Tenemos que pensar Para poder frenar el deterioro ambiental,
que está sucediendo en el planeta. Yo le entro. Va, yo le entro. Yo sí le entro. Yo le entro. Sí le entro. Yo le entro. Sí, le entro. Claro que le entro. Bueno, pues en términos generales, sean todos ustedes bienvenidos. Somos la doctora Virginia Sillas Moreno y su servidor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Me gustaría saber sus inquietudes un poquito, qué les gustaría conocer. Y bueno, este video se ha grabado, toda la clase completa, todo, o sea, con todos los materiales, quedan grabados como testimonio para que ustedes lo puedan replicar. Y saludos a todos los que hoy no pudieron llegar a, a la clase, pero que van a ver este video. Entonces, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, el panel intergubernamental sobre cambio climático define al cambio climático justo como el incremento en la temperatura del aire a nivel planetario en toda la atmósfera derivado del aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, como les decía, tenemos el CO2, que es el gas con un potencial de calentamiento global de 1 unidad. Y tenemos al metano, que es un gas que encontramos de forma natural en muchos procesos metabólicos de los ecosistemas y también de la digestión de de muchos otros elementos. Por ejemplo, el cultivo de arroz genera metano porque es un cultivo que se lleva a cabo en áreas inundadas. Pero también hay otros cultivos que cuando se inundan, perdón, van liberando metano como una parte de los metabolismos secundarios del crecimiento de ciertas plantas, sorgo, trigo, eh, soya y otras cosas. Y por ejemplo, se complementa ahora con las emisiones de la producción de ganado. Es decir, que el ganado que se cultiva de manera, bueno, la palabra es cría, que se cría de manera extensiva e intensiva, son dos cosas, generan grandes emisiones de metano. Y el metano es, como les digo, es un gas de efecto invernadero, gas natural que siempre ha habido en la naturaleza, pero tiene un potencial de calentamiento global de 28 unidades. Entonces, fíjense, el CO2 de una y el metano de 28 unidades. Y está el óxido nitroso, que también tiene diferentes procesos, como actividades asociadas a erupciones, a volcanes, a tectónica de placas, desplazamiento, muchas cosas. Y tiene un potencial de, no sé, 298 unidades. Es decir, si el CO2 atrapa una partícula de energía, una, y la retiene un intervalo de tiempo dado, el metano atrapa 28 y el óxido nitroso 298 veces. Pero los gases que nosotros fabricamos para la refrigeración, el aire acondicionado, la computadora, esos gases refrigerantes pues tienen un potencial de calentamiento global mucho más fuerte, increíblemente poderosos, que van de 125 a 16,000 unidades, y el hexafluoruro de azufre no se diga. Pero también hay otro gas como el eh, carbono negro, black carbon se le llama. Y este, además de tapizar las avenidas de negro y todo esto, pues tiene un potencial de calentamiento global de 800 unidades. Y, y eso rompe el equilibrio. En- Entonces, el cambio climático, como lo dice el IPCC, es
el incremento en la temperatura del aire de la atmósfera a nivel planetario que se deriva del aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? No, yo no, profe. Gracias, Felicia. Esta es su clase. Ustedes abran su micrófono, pregunten. El quiz ese que apareció, ¿hay que responderlo hoy? Preferentemente en estos días. Puede ser el fin de semana. Exactamente, Ricardo. Ah, Puede ser en la semana. ok. En caso de que ustedes, por algún motivo, por alguna razón, por un evento, se atrasen en algún trámite de los requerimientos, la doctora Vicky y su servidor estamos listos para atenderlo, evaluarlas y asignarles una corrección en caso de que sea necesario. El curso para ustedes está abierto pues, 24/7, o sea, no hay problema. Si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, comuníquenlas. Si nos permiten atenderlas de manera grupal, como en esta sesión, a veces una pregunta que angustia a una persona es una pregunta que se repite para todos y de repente al compartirla nos liberamos todos de esa carga de la pregunta y la aclaramos. Qué bueno que lo menciona, Ricardo. Gracias. Gracias, profe. Al contrario. Adelante, Felipe. Sí, yo solo tengo una duda en lo que pusieron sobre lo de la participación en el rally, Sí. porque el rally dice que es el día 21 de noviembre del 2023. Ah, ya, sí, sí, sí. Fíjate que me di cuenta de el desajuste de las fechas. A veces al estarlo programando, no sé por qué se quedan algunas cosas. Y- y según yo ayer, antier cambié unas fechas, pero la del rally ahorita lo checo, porque entonces no me cambió la fecha. Ahorita lo arregló, Feli. Ah, Gracias. ok, gracias, profesor. No, al contrario, gracias. Adelante, Marco. Hola, buenas tardes. Justo mi comentario va un poco en adición al comentario anterior, porque respecto a las sesiones en vivo, también trae otras fechas. Vienen marcadas, me parece que de una temporalidad de septiembre, si no recuerdo mal. Entonces ahí Ok, como claro que que está sí, ahorita las un poco corregimos. raro. Sí, es que Muchas gracias. no, Marco, gracias a ti, porque a mí en la pantalla me da y es porque mi modelo de computadora es más viejito, entonces a veces los cambios no me los permite hacer y tengo que recurrir a soporte técnico. Entonces, todas las inconsistencias como estas que ustedes tan amablemente nos comparten, enseguida van a ser corregidas. Gracias, Marco. Excelente, gracias. No, gracias a ti. Este es su curso y ustedes pueden sugerir muchas cosas, ¿eh? Algo que les haya gustado o que les llame la atención. Eh, a mí en lo particular, ahorita esta clase me va a ser como de relevancia porque del lado en el que estoy trabajando, en la parte laboral, yo estoy dentro del grupo de trabajo de adaptación de cambio climático que viene liderado por Semarnat. Entonces, ahorita traemos ahí Mm. varias ideas muy pendientes y específicamente en cuanto a adaptación, creo que en el caso, por ejemplo, de mitigación de efectos de cambio climático, ya hay como mucho estudio, eh, muchos análisis realizados. Sin embargo, en cuanto a adaptación, es un tema que se ha hablado, pero todavía no hay nada. Todavía todos los países estamos pisando en blandito, estamos viendo cómo incluir medidas. Entonces, creo que esta clase va a ser una buena ventana de oportunidad para poder tomar ciertas cosas que se aprendan y trasladarlas hacia el ámbito laboral. Y en este caso, pues, para el caso de México, pues un ámbito plenamente político y administrativo de regulación. Increíble trabajo, Marco. Sinceramente, qué padre que estés ahí. Has de saber que yo soy autor de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero en sus inicios. Eh,
Trabajé mucho con el doctor Carlos Gay y otros precursores. Está, creo que ahorita, Francisco Estrada trabajando también apoyando al INEC. Y hay muchos, muchos. Y yo empecé con un tema que se llama adaptación basada en ecosistemas. Entonces, esperemos compartirte información que te sirva y que puedas aplicar en este contexto, porque sí, el cambio climático, no sabes, ha sido el tema de mi vida. Mi primer tesis la escribí sobre un modelo que se llama CO2 Fix, que es un modelo que te permite simular el crecimiento de las masas forestales y calcular el incremento, o sea, el crecimiento y su relación de cuánto carbono captura a través del crecimiento y a través de la producción de muebles. Porque los muebles, mientras no se quemen, son un reservorio de carbono y un almacén de carbono. Y es bien bonito. Esa área es excelente. Gracias, Marco, por compartirnos esto y vamos a darte más trabajos y más elementos que nutran tu desempeño. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y yo creo que va a ser muy valiosa esta clase derivado de toda esta experiencia que usted trae consigo. De nuevo, Ah, gracias. gracias, Marco. ¿Alguien más le gustaría compartirnos pues su impresión, lo que vieron, eh, algo que les llame la atención? A mí el video del fuego y todo ese, representación del calentamiento se me hace, una herramienta que es muy visual para entender lo que está pasando. Entonces, creo que este tipo de herramientas, este tipo de cosas que estamos aprendiendo aquí en la maestría, me está abriendo muchas alternativas y conocimiento. Entonces, cada vez que aportan este tipo de cosas nuevas, me entusiasma estar aquí en la maestría. Ah, Ricardo, qué gusto. Yo empecé y entré tarde a mi doctorado, pero no sabes para mí lo que es la educación. Gracias por darte la oportunidad. Espero recompensarte con muchos materiales, todo esto. Gracias. Adelante, Felicia. Sí, bueno, en lo personal, a mí se me hace un tema muy interesante y que realmente es algo que estamos viviendo ya, o sea, es algo que está pasando ya y que algo que se me hace muy clave es que es un concepto y es como, ¿cómo decirlo? Una idea que ha estado desde hace muchos años, o sea, a partir, no sé, de los 60, 70, se ha habido este concepto y hasta este punto realmente no hemos llegado a algo concreto que podamos hacer para, pues pararlo ya no se puede, claramente. Entonces, lo que sigue es adaptarnos y mitigarlo y sobre todo en México, creo que hay personas con muy buenas ideas y que quieren hacer mucho, pero siento que al mismo tiempo el gobierno no ayuda tanto Esto en no es ese fácil, sí. sentido, por los intereses, claramente. Exactamente. Sí, sí, Felicia. ¿Cómo darle la vuelta a eso, verdad? Y hacerlo Sí. correcto. Sobre todo que es un país tan bonito y tan biodiverso, que vean la importancia de lo que tenemos. Sin duda alguna. Y en la medida que ustedes me permitan, voy a compartir algunos materiales que publicamos y que sirven como referencia a nivel mundial del quehacer en México. Bueno, para cerrar la actividad del día de hoy, les voy a mostrar un mapa. Este mapa nos habla de algo que viene, que se va a acotar con el nombre de Super Niño. El Super Niño lo que quiere decir es que el agua del océano ya la calentamos suficiente como para generar una temperatura que promueve la evaporación y en ecosistemas terrestres, pues la evapotranspiración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para que ocurra la fotosíntesis en árboles, tiene que haber liberación de vapor de agua.
Y entonces, en las copas de los árboles, cuando está realizando la fotosíntesis, absorbe CO2, abre los estomas, las hojas de las plantas, absorben el CO2 y liberan vapor de agua. Y entonces por eso a ciertas horas y en ciertos lugares se ven como nubes sobre los árboles. Esto ocurre aquí en diferentes paisajes y nos permite apreciar lo que viene a ser el ciclo hidrológico. Eh, y el agua es uno de los elementos, como les quiero transmitir esto, pero ustedes han visto una gota de agua sencilla, simple, y pregúntense cómo es que pasó esa gota de agua al tejido que yo tengo en mis manos, en mis ojos, en mi cabello. Nosotros somos agua. 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, ¿qué interacciones con otras moléculas, con tantas cosas, permitieron llegar de ese elemento a la vida a lo que somos nosotros el día de hoy? Y entonces el agua, curiosamente, no lo preguntaron, pero es un gas de efecto invernadero cuando está en forma de vapor. Porque cuando está en forma de vapor ya absorbió cierta cantidad, se podría decir que una caloría para cambiar su estado, ¿no? Pero ya adquirió, ya absorbió esa energía para transformar su estado y pasar de sólido a gaseoso o de líquido a gaseoso. Y el agua es la molécula de la vida que presenta los tres estados de la materia que se conocen como el punto triple. Hay otras sustancias que también lo presentan, pero el agua tiene un comportamiento muy particular con cierta temperatura y presión que muestra los tres estados de la materia en un instante dado. Y entonces, cuando calentamos el agua del mar, porque los gases de efecto invernadero generaron corrientes de aire caliente. Por ejemplo, no sé si ustedes el día de hoy sintieron el aire calientito afuera cuando caminaban en la calle y cómo cuando pasan por debajo de un árbol se suspende esa corriente de aire caliente y se siente un aire fresco. La diferencia térmica puede ser de 2 grados, 4 grados, 5, 10 grados centígrados. Y de ahí la relevancia de la vegetación, pero también de la cantidad de humedad que está presente en los diferentes componentes del paisaje, en los árboles, en los ríos, en todos los lugares. Entonces, cuando el aire se calienta de la atmósfera de forma, eh, pues, exagerada, se crean corrientes y cambian todo el ciclo hidrológico de los océanos. Cambian la respuesta térmica de las corrientes tradicionales de el aire caliente del Ecuador hacia abajo, se transporta por los vientos contralicios, llega al Polo Norte, se enfría y regresa al Ecuador. Y del lado de la parte norte, el aire caliente del Ecuador sube hasta el Polo Norte y el aire frío baja hasta el Ecuador. Pero esos ciclos se rompieron, entonces ahorita hay vórtices que tienen frío y calor en el Polo Norte y están trastocando la parte medular de los ecosistemas, porque rompe el balance. Y entonces se espera que el niño, dadas las características del incremento de CO2 y otros gases de efecto invernadero, sobrecalienten el agua y entonces esta agua sobrecalentada pues va a nutrir un gran número de huracanes, ciclones, pero también por este efecto de aire caliente, las zonas secas del centro del país las va a secar más. Y entonces va a secar, por un lado va a generar sequías y por otro lado unas lluvias intensísimas. Y entonces aquí se ven en esta parte los estados que van a ser más vulnerables. Pero observen, por ejemplo, aquí está Florida y acá arriba está Nueva York. Estas partes no presentaban esas cantidades de agua caliente y ahora prácticamente el equilibrio se ha roto.
Entonces se espera que este año las tormentas de huracanes y todo esto estén asociadas a lo que se va a denominar el super niño. ¿Dudas, preguntas, comentarios? A mí en lo particular, esto de que el agua viene como un efecto del cambio climático, la verdad es que no lo había leído, no, o sea, me parece algo sumamente pues, relevante e interesante, porque creo que normalmente pensamos en esta parte de gases de efecto invernadero, los típicos, y no salimos como de ahí, pero pensar como en el agua como parte de todo este proceso, creo que es algo muy distinto y que se debe de empezar a tomar en consideración en las nuevas metodologías o nuevas propuestas que realicemos en pues en nuestro ambiente laboral o para el caso en la materia. Exacto. Gracias, Marco. Gracias por esa observación. Es que es una bueno, llevo trabajando 32 años. En mayo de este año cumplo 32 años de trabajar en cambio climático y casi cuando les hablo del agua, no me dan oportunidad de explicar todo. Pero sí, el agua es, en estado gaseoso, es un gas de efecto invernadero. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, ninguna. Ok, gracias, Feli. Bueno, pues las sesiones de clase generalmente duran una hora y se van a ver temas como este ahorita en un concentrado. No es fácil, yo se los digo así, no es fácil apreciarlo de primera instancia hasta que lo va viendo uno una vez u otra vez. Entonces, ahorita ya esta grabación de todo lo que vimos el día de hoy, lo que se mencionó, se les comparte y apenas se termine pues, de traducir esta grabación, eh, pues, va a estar en la plataforma para que la consulten. Les agradecemos mucho la asistencia, la puntualidad. Gracias, Ricardo. Procuraré siempre empezar temprano y dar pues, un minutito, pero no más. Entonces, siempre les voy a pedir que por favor me ayuden con ese orden. A veces no es necesario levantar la mano. Para mí es más importante abrir su micrófono y darnos la oportunidad de hacer cualquier planteamiento, por bonito, por raro, por curioso que parezca. Todos los planteamientos, absolutamente todos, son muy bienvenidos. Lo que veamos en clase, pues se queda en clase. Y si algunos elementos de clase les sirven para su formación personal, para proyectos personales, adelante. Eso es lo que queremos. Entonces, les agradecemos la doctora Vicky y yo por permitirnos estar hoy acompañándolos y nos vemos la próxima sesión. Ay, perdón, doctor, mencionó lo de los equipos. Ah, no. Si quieres, por favor, doctora Vicky. Hola chicos, buenas tardes. Pues va a ser un placer, tanto para el doctor como para mí, estar colaborando con ustedes durante este periodo. Y en cuanto a los equipos, mencionarles que los equipos van a ser de 4 personas. Vamos a tener 7 equipos porque son 28 alumnos inscritos. Entonces, si alguno de ustedes tiene pues ya alguna opción, ¿verdad?, de equipo, con mucho gusto me la puede enviar y yo me encargo de pues ya armarlos en forma en Canvas. Y en caso contrario, que no tengan alguna propuesta de equipo, los vamos a asignar pues al azar. Entonces, pues yo esperaría que a más tardar el miércoles de la siguiente semana ya me hayan enviado sus mensajes. Voy a esperar hasta ese día. Y en caso de que no reciba mensajes o alumnos sin equipo Equipo. propuesto, yo los asigno al azar. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Les Gracias. agradezco que me lo envíen a mi correo, por favor. Muy bien. Bueno, pues tengan un excelente fin de semana.
Gracias igualmente. Gracias, Gracias doctora igualmente. Vicky. Adiós. Bye, bye.